Y ya está grabando. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Afi, sean bienvenidos de nueva cuenta. Este es su podcast favorito, este pequeño rinconcito del mundo que no le hace daño a nadie, temas de conversación. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos una colaboración con Entre Historia y Canciones. Vamos a empezar a hablar un poquito de historia, como se los había prometido en podcasts anteriores. Vamos a ver qué sale. Y nada, pues aquí está mi amigo Marcelo. ¿Cómo estás? Muy bien, Afi, ¿y tú? También muchísimas gracias, primero que nada, por aceptar la invitación. Y hace rato tuvimos un pequeño contratiempo de tiempo de que nos organizamos mal. Bueno, más bien yo me equivoqué porque no supe leer un simple mensaje, pero aquí estamos ya, contra todo grabando. No, no te preocupes. Gracias por invitarme. Ahora vamos a ver qué sale de esto. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de un tema que es largo. También a veces es un poco difícil porque es un tema que involucra a mucha gente que falleció, mucha gente peleando por razones equivocadas o razones correctas, no lo sabemos y seguramente no lo vamos a saber. Vamos a hablar de una pequeña parte de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, íbamos a hablar de los antecedentes o la situación política en el mundo, lo que había antes de que se diera por lo que se dio. Y pues vamos a ver qué tanto alcanzamos a ver. Y pues ya verás en un momento dado si hay que profundizar más en eso, pues si luego hagamos otra cosa, otro más adelante que con la continuación. Son temas muy largos, te podrías llevar un año haciendo, si te pones a ver la guerra mundial casi, casi, o sea, hay infinidad de materiales y tomando en cuenta que empezó en la Primera Guerra Mundial prácticamente porque pues es la continuación de la primera, pues no, pues es que son muchos años y muy complicado. Sí, claro. Toda guerra o toda matanza empieza de una represión muy grande y el antecedente de la Segunda Guerra Mundial sin duda es la primera. La cuestión es, vamos a imaginar que no nos conocemos o que estás en una plática con un jefe y tu jefe te dice, ¿sabes qué? A mí me encanta la Segunda Guerra Mundial. No puedo dejar de hablar de la Segunda Guerra Mundial y tú no sabes nada. ¿Qué es lo básico que una persona tiene que saber del antecedente de la Segunda Guerra Mundial? Pues lo básico es que comenzó con es una guerra interrumpida. La primera guerra, la Segunda Guerra Mundial es una guerra muy interesante que a todo el mundo le gusta mucho y todo el mundo pues, se pone y son héroes y películas y series y libros y novelas y bueno, mil cosas, pero en realidad empezó en la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial nadie se la adjudica, nadie habla de ella, pues porque todo el mundo le da vergüenza, porque es una guerra que nunca debió de suceder, porque no tiene ningún motivo para haber sucedido. Simplemente fue una guerra entre aristócratas, entre reinos, entre reyes, entre familias, que metieron a medio mundo ahí, mataron 15 millones de personas y para colmo la terminaron mal. Entonces, al dejarla mal, pues duran 20 años cocinando lo que debió de haber, o sea, lo que no debió de haber sucedido, pero finalmente por las mismas venganzas y cosas que sucedieron con la finalización de la Primera Guerra Mundial es lo que hace que suceda la segunda finalmente. ¿Qué es lo que hay que saber? Principalmente es eso, que la Segunda Guerra Mundial, por tener un malo, ya se convierte en algo interesante para el mundo, porque en la primera no había malos. En la primera eran todos contra todos y nadie podía decir esto sucedió. En la segunda ya había un malo, todos se unieron y todos somos buenos y bien, vamos contra el malo y le ganamos al malo y bravo todo el mundo. Eso es lo que sucede finalmente. Sí, la cuestión con la primera es que la historia, según te dice que empieza con la matanza del archiduque, pero la verdad es que fue un pretexto. Ya se traían ganas todos contra todos, ese colonialismo ya no se podía detener más y llevó justamente lo que mencionas, a una guerra mal terminada, una guerra mal hecha. Eh, una cosa curiosa de la primera es que fue la última guerra que se dio cuerpo a cuerpo. Después de esa guerra ya todas las guerras fueron a larga distancia con fusil, se empezó a hacer la guerra de trincheras, que los soldados duraban meses en una trinchera esperando que el enemigo avanzara y hubo gente que murió ahí, ni peleó ni se agarró madrazos con alguien más, simplemente se cayó, se enfermó y murió. Y es el caso de miles y miles de soldados que perdieron la vida. En la cuestión de la segunda, viene perteneciendo en parte a que Alemania queda con gran resentimiento por ese tratado que le hacen firmar, si no me equivoco, es
Recuérdame el nombre Tratado del de tratado. Versalles. Exactamente, el Tratado de Tratado de Versalles. Versalles, donde Alemania tiene que pagar muchísimo dinero para la reparación del daño y queda como el perdedor. Entonces, toda esa represión y el sentimiento de toda una nación de que son perdedores, de que no merecen nada, de que todos le ganaron, Adolf Hitler simplemente fue la representación de todo ese dolor que sentía una sociedad, y muchos dicen que está loco, muchos dicen que él fue el malo, como lo mencionas, y yo creo que simplemente responde a su época y responde al momento que le tocó crecer. Digo, si tú crecieras en las mismas condiciones que él, seguramente harías lo mismo. Digo, a lo mejor no a gran escala como lo hizo él, pero puede ser un factor, ¿no? Pues mira, yo creo que hay que quitarnos de la cabeza primero, se tiene que quitar de la cabeza que Adolfo Hitler fue o dejó de ser, porque para allá es hacia donde gira ahorita el asunto de la historia. Fue un asunto de un país, fue un asunto de un conglomerado de países, porque en mucho de lo que por lo que pasó la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con Francia y con Inglaterra, y lo mal que quedaron con Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y están tratando, o sea, sí, Adolfo Hitler es un personaje bastante oscuro, o sea, eso nadie se lo quita, o sea, no es un tipo que sea por efecto de las circunstancias o algo. Las circunstancias le dieron como el altavoz para poder hacer lo que hizo, pero pues en realidad el tipo sí estaba, o sea, sí estaba loco. Sí tenía o sea, su mentalidad, toda su mentalidad es una mentalidad de odio, de muerte, o sea, es una maquinaria de muerte realmente, porque pues finalmente el trabajo de Hitler es que hay que irnos por partes, mira. La Segunda Guerra Mundial creo que comienza después de la Primera, y ni siquiera comienza en Alemania. A Alemania, después de que se termina la Primera Guerra Mundial, la hacen firmar un tratado que era impagable. Alemania sola tiene que reconstruir Europa completa. Pero Alemania en sí, bien como en la Segunda Guerra, no la acabaron. Llamaron a un como armisticio, a un arreglo de paz en el cual todos dijeron ya vamos a dejarnos de pelear supuestamente, y eso le dijeron a Alemania. Sí le iban ganando, pero no fue un triunfo rotundo como en la segunda, que la desbarataron completamente. Ahí ya no había posibilidades de nada. En la primera como que fue antes. Entonces hubo una parte del pueblo alemán que no se sintió derrotado. Ellos decían, a nosotros no nos derrotaron, nos hablaron a un armisticio. Pero el armisticio era una venganza de Francia. Era una venganza. Alemania antes de la Primera Guerra Mundial era un país bastante, bastante industrializado, mucho más industrializado incluso que Francia, y mucho más o sea, su estandarización de producción era tal que los americanos realmente de ahí sacaron toda su capacidad industrial, y todos sus métodos de industrialización los sacaron aprendiendo de los alemanes. Entonces, Francia no tenía eso. Francia todavía no tenía esa perfección. Entonces, Alemania era más fuerte que Francia. Pues por eso les pusieron la friega que les pusieron o sea, 50 años antes o 40 años antes, cuando Alemania se unificó y que les ganó ¿cómo se llama? A los franceses, por lo que los franceses perdieron la Lorena y la Alsacia. Alsacia. Ajá. Entonces, finalmente, cuando termina la Primera Guerra Mundial, y tomando en cuenta que Rusia se había hecho socialista y que ya el zar ya no existía, Francia tenía un pánico terrible a que los alemanes la atacaran más adelante, por la misma situación como terminaron la Primera Guerra. Entonces, lo que hace es, Francia quiere desbaratar a Alemania para que Alemania no pueda atacarla más adelante, pero eso es inviable. Con los pueblos, o sea, no puedes acabar un pueblo, no se puede. O sea, no hay forma.
Los pueblos siempre quedan, los judíos se los han echado muchas veces y siempre habrá judíos. A muchos pueblos los han querido desaparecer y no es posible. Francia quiso hacer eso, quitarle la viabilidad económica a Alemania para ella no estar en peligro. Pero eso que ocasionó que en el Tratado de Versalles hubiera muchas broncas por estarles quitando, por quitarles territorios, dejaron que, por decir, Checoslovaquia saliera y Yugoslavia saliera a la luz, con lo que le quitaron territorios que le habían prometido a Italia, porque la Segunda Guerra Mundial en realidad, todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial comienza en Italia. Italia era un país que se acababa de unificar a finales del siglo XIX, bajo el tiempo, allá en el tiempo de Garibaldi y todo eso, que se empezaron a unir todos los... Pero Italia estaba mal. Italia no estaba bollante, había tenido muchos problemas, tenía broncas con el Papa, al Papa lo tenían prácticamente secuestrado, como quien dice, porque le habían quitado los territorios, los estados pontificios, pero a la mala. Entonces tenían ahí una bronca, tenían la bronca del socialismo, se meten a la Primera Guerra Mundial porque les prometen que les van a regresar unos territorios que vienen que tiene Yugoslavia en ese momento, porque con ese pretexto entran. Italia no tenía vela en el entierro, no tenía ni una bronca con nadie de los que estaban sucediendo en la Primera Guerra Mundial, pero en afán de hacer otro frente para poder desbaratar el imperio turco-otomano y el austrohúngaro, la hacen que se meta y le prometen que le van a regresar los territorios que no recuerdo ahorita, Trieste y Fiume. Fiume y Trieste se los iban a dar. No eran de ella, estaban siempre bajo el imperio austrohúngaro, pero eran territorios de cultura italiana que siempre habían pertenecido a ellos o siempre habían sido contacto de ellos y al momento de unificarse querían esos territorios, pero no los tenían. Entonces dicen, pues yo entro a la Primera Guerra Mundial, pero yo voy por eso. Y le dicen que sí, Italia pierde 640,000 soldados, o sea, 640,000 y se queda con 300,000 lisiados, o sea, gente que había quedado mal. Pues esa parte les queda. Entonces, se les vino una crisis económica de marca mayor en Italia. Italia no estaba bien industrializada. Habían hecho, cuando se unificaron, habían dejado, como los europeos acostumbran, quieren que toda la comida les salga barata. Entonces, todos los territorios del sur, que es donde ellos eran la parte agrícola que les daba de comer, pues son pobres, porque como quieren pagar barata la cosa del sur, por ahí, por eso a mediados y finales del siglo XIX, llegan tantos, más de 1 millón de italianos llegan a Estados Unidos, por esa cuestión de la unificación italiana. Entonces, Italia estaba mal y no le regresan esos territorios, queda con crisis económica y aparte no le dan esos territorios y con toda su inestabilidad. Italia era una democracia, pero era una democracia que estaba pues muy nueva, no tenía mucho tiempo de haberse hecho ¿por qué? Pues por lo mismo que había, y había un monarca. Había rey en Italia en ese momento, pero había un primer ministro que se suponía que se elegía y todo eso. Ok. Ante esta situación de lo que está sucediendo que está sucediendo en Italia, pues esa sensación de un pueblo que se siente ultrajado, como se sintieron los italianos, fíjate que estamos hablando de Italia y parece que estuviéramos hablando de Alemania, pero se sienten ultrajados, se sienten los malos, o sea, los expulsados prácticamente de Europa, empieza a darse cuando se acaba el Tratado de Versalles y todo eso. Un poeta que no me recuerdo ahorita el nombre, ahorita se me va a venir, que participó en la guerra, cuando les quitan Trieste y el Fiume, expulsan a los soldados, pero como por los tratados, porque no, pues ustedes no ganaron. Entonces, se toma las armas con esos soldados y va a ir y recupera el Fiume y empieza a armar toda una parte de ideología acerca del orgullo italiano y de por qué vamos a tomar estos territorios, porque son de nosotros, porque ustedes nos los prometieron y si no nos los dan, pues los vamos a agarrar.
¿Por qué? Pues porque eran de nosotros, es que nos los quitaron, pues, o sea, no nos los regresaron. Ay, ¿cómo se llama? No, se me va a venir al rato. Él empieza a hacer toda la parte ideológica de un sistema en el cual te dice que si institucionalmente no puedes, o sea, si por medio de tratados y por las instituciones no tienes lo que te corresponde tener, pues te lo agarras por la mala, pasando por encima de las instituciones. Esta parte es lo que empieza a abrir la puerta a lo que bien se va a convertir en el fascismo en un poco tiempo. Porque el fascismo es la acción directa. La acción directa es el actuar por encima de lo que sea el pretexto o con la excusa de que esto es lo justo. Y lo que no es justo, aunque lo digan las leyes o aunque lo digan, pues no se toma en cuenta. Y lo junta con la parte del orgullo de Italia, porque ¿qué era lo que ellos decían? Oye, espérate, pues si nosotros fuimos el Imperio Romano, prácticamente toda Europa se debe a nosotros. Y ahora resulta que estos 2 pedacitos del territorio no nos los pueden dar porque no pintamos. Ante esa situación, esa acción de somos el Imperio Romano, somos orgullosos y ustedes nos deben la vida, como quien dice a nosotros, aunado al porque puedo lo agarro, junta las dos cosas y empieza a dar paso al fascismo. El fascismo empieza a tomar, o sea, esta inspiración que nace de este poeta que es militar, finalmente a un año después de que se toma el Fiume lo corren y ya no puede, o sea, eso no funciona, pues esos territorios son de Yugoslavia y no hay manera de que se los dejen a Italia, pero esa sensación de, mira, se pueden hacer las cosas, la agarra Mussolini en su momento para empezar a escalar. Mussolini venía de una influencia socialista, de la búsqueda de Rusia, de la Unión Soviética, de hacer la guerra comunista por todo. Ya ves que ellos no tenían fronteras, no había países, el comunismo no tenía países, eran cuestión de clases sociales, no de países. Entonces, la búsqueda era que toda Europa se volviera comunista porque iba a ser como una cadena de esas de dominó, que tumbas el primero y se van cayendo todos los demás. O sea, iba a ser Rusia, luego iba a continuar Alemania, luego iba a seguir España, iba a continuar Italia, pero no tan fuerte como para agarrar el país y dirigirlo. O sea, no tuvieron nunca tanta fuerza, pero muy, muy fuerte. Esto empezó a causar problemas porque les empezó a dar mucho miedo a los ricos hacendados y dueños de las empresas y de los territorios de Italia, los millonarios, porque pues se les iban a venir entre las broncas obreras y campesinas, gente que se encargaba de poner orden en las cosas, ¿sí? No existe todavía una ideología del fascismo, porque el fascismo no tiene una ideología clara, es una ideología que se va haciendo conforme le va dando a cada uno, va agarrando una sociedad fragmentada y va con cada uno de esos fragmentos les va dando algo para que le regresen algo y él ir controlando, Esto está sucediendo por ahí de 1918 a 1921, 1922. Todo esto sucede, si te fijas, entre el fin de la Primera Guerra Mundial y la toma de Roma por la marcha de Mussolini de las camisas negras. ¿Cómo funciona esto? Ellos le llamaban la acción directa. La acción directa simplemente llegaban y ponían orden por la fuerza en los lugares, no por instituciones, porque las instituciones estaban muy débiles, porque no había quien las defendiera, porque pues estaba Italia completamente en el caos. Entonces, llegaban estos
a un lugar, organizaban escuadras o escuadrones pues de perruchos o de así, que se animaran, se vestían muy bien y les decían, pues vamos a poner orden, iban y hablaban con unas gentes, hablaban con otras, a cada quien le daban una cosa, entonces, para 1922, ya todo el territorio estaba más o menos cooptado por por las camisas negras del fascismo de Mussolini, y ya prácticamente el poder era de ellos. Entonces Mussolini dice, vamos a tomar el poder, y camina, hacen una marcha que no hay balazos, no hay nada, es una marcha, llegan, y cuando entran al Parlamento italiano, a donde están los diputados y todo el armado democrático de ahí, pues nomás les dicen pasen y siéntense, o sea, este lugar es de ustedes díganos qué podemos hacer por ustedes y ya, porque ya ellos eran. Entonces en ese momento es cuando el monarca, el rey y Mussolini se ponen de acuerdo, y Mussolini se convierte en el primer ministro de Italia. Y ante esto comienza a darse un boom en Italia, muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque empiezan a suceder muchas cosas. A los obreros les dan muchos derechos. Les dan derechos de 8 horas al día, les dan tiempo de descanso, pero no pueden hacer huelga. Esa es la primera. Las huelgas están completamente prohibidas. A las mujeres les dan el voto y pues a cambio de eso, ¿cómo se llama? Las mujeres van a trabajar, pero pues ya son ciudadanas completas, pero al final de cuentas van a ser las que se van a encargar de reproducir a los italianos para hacer más fuertes los ejércitos fascistas. Los empresarios ya le daban dinero a los fascistas, pues ahí finalmente simplemente se cierra el círculo. ¿Y qué les dan? Pues el hecho de que tú manténnos en el poder y nosotros vamos a cuidar que tus empresas sigan trabajando y no haya problemas al respecto. Entonces empiezan a darse muchas cosas. Se da el arreglo donde nace el Estado Vaticano, que pues es que sí hacen cosas interesantes, o sea, problemas muy fuertes que tenían los italianos, como, o sea, gibelinos y güelfos que tenían 500 años matándose porque unos querían que el papa era el más arriba y otros decían que el rey era el más arriba, y al final de cuentas lo que terminan haciendo es, mira, los territorios pontificios ya van a ser parte de Italia, indemnizan al Vaticano, tú no te metes en política y nosotros te respetamos. Entonces, el Papa vuelve a tener capacidad de acción porque estaba como encerrado, no podía salir de ahí. Ese territorio se convierte en un estado dentro del estado, pero ya es un estado independiente y pues se arregla el asunto. Entonces, imagínate en un país que está en completo caos. O sea, imagínate México en tiempos de la devaluación, toda la inflación al 500, los narcotraficantes matándose por ahí, de aquí y allá, y llega uno que empieza a poner orden en todo, pues la gente dice, oye, pues sí está funcionando. O sea, sí funciona. Entonces dicen, bueno, pues la parte de que vengan y golpeen a la gente y le den aceite de ricino y macanazos en la calle y los desaparezcan y cosas así en aras de que no se opongan, pues debe de ser normal. Aparte, Europa era un continente muy violento. Se la habían vivido en guerras los últimos, o sea, nada más habían durado como 70 años, 80 años sin guerras antes de la Primera Guerra Mundial. Pero de ahí para atrás, échale, y era un continente de guerras porque se invadían unos a otros y luego se la debían. Entonces, la violencia estaba muy marcada. La gente creía en Europa que la violencia era una manera de imponer ideas y de imponer orden. Entonces, pues el hecho de que golpearan a la gente en la calle, desaparecieran a tus hijos, los metieran a la cárcel, pues como que se les hacía lo más normal. Por este tiempo, a mediados de los años 20, es que Adolfo Hitler empieza a conocer pues lo que está sucediendo, empieza a llamarle la atención Mussolini. O sea, un tipo que no era nadie, de repente es primer ministro, y como liso. Y él empieza como a como a inspirarse en lo que está sucediendo. El fascismo y el nazismo son hermanos de sangre prácticamente. Simplemente uno es italiano y el otro es alemán. Y tienen las diferencias de los italianos y de los alemanes. O sea,
Los italianos, ¿qué hace Mussolini? Retoma toda la parte del orgullo del Imperio Romano y entonces empieza a hacer obras enormes, gigantescas, pero ellos tenían pues sus razones, ¿no? Tú pasas por Roma y pues está el Coliseo y pues lo mandan, ¿cómo se llama? Arreglar el Coliseo y todo, pero las monumentalidades ya existían en Roma desde siempre. Entonces Mussolini lo único que empieza a hacer es retoma ese principio. Y ante el hecho de que hay inversión, porque no hay huelgas, entonces la gente de la industria invierte, empieza a haber dinero en Italia, no tanto como quisieran, digo, no se convierten en Alemania, pero sí empiezan a darle a la gente, empieza a haber mucho trabajo porque pues hay que construir todas esas monumentalidades. Entonces la gente empieza a tener trabajo, empieza a girar el dinero, empiezan a ver todo lo que está sucediendo para la formación de la gran Italia, de ser los grandes de Europa. Y pues eso empieza a ser interesante para ellos. ¿Qué está pasando en Alemania en este tiempo? Que es la segunda parada antes para entender lo que estaba sucediendo en Europa. Alemania estaba quebrada. O sea, imagínense que Alemania tenía, aparte de que la hicieron pedazos, o sea, Francia le quitó nuevamente la Alsacia y la Lorena, que ya o sea, que la tenía, que vienen peleándola desde tiempos de Carlomagno, desde que se murió Carlomagno, se vienen peleando la Alsacia y la Lorena, los alemanes y los franceses. Entonces, le quitan la Alsacia y la Lorena, le quitan el Sarre, o sea, le quitan esas partes. Austria la dejan independiente, o sea, queda independiente Austria de Alemania, le quitan los territorios de la Yugoslavia porque nace el Estado, o sea, nace Yugoslavia, ese Estado no existía antes de la Primera Guerra Mundial, le quitan Polonia, que Polonia tenía más de 100 años desaparecida del mapa porque la tenían dividida entre Prusia, Rusia y... Ay, no me acuerdo ahorita. Son 3 países que se partieron, se dividieron. Rusia, es Prusia, Rusia y no me acuerdo ahorita. Se repartieron, entonces Polonia no existía y después de la Primera Guerra Mundial nace Polonia como país nuevamente. Ya existía antes, pero bueno, le vuelven a dar lugar y esos territorios eran alemanes. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues dejan a Alemania desbaratada y con una deuda impagable. O sea, imagínate que un territorio, no sé, que puede ser del tamaño de Chihuahua y Sonora, tiene que pagar la reconstrucción de algo así como un territorio de la mitad de los Estados Unidos, porque tenía que pagar la reconstrucción de Inglaterra, la reconstrucción de Francia, o sea, de Italia, a todo el mundo le tenían que dar dinero. Y pues ahí la llevaban finalmente, pero estaban en la crisis total, porque a pesar de que eran muy industriales, pues todo les quitaban. Todo lo tenían que pagar, todo lo tenían que pagar súper endrogados. Los Estados Unidos financiaban a Alemania, gruesísimo. Estados Unidos y Alemania eran amiguísimos y lo fueron después de la Segunda Guerra Mundial también. O sea, Estados Unidos fue un socio comercial muy importante para Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pero llega el 29 y viene la crisis del 29. Con la crisis del 29, Estados Unidos se va a la bancarrota prácticamente. Entonces, al irse los Estados Unidos a la bancarrota, deja de llegar dinero a Alemania para pagar las deudas que tenía de la guerra. Y al dejar de llegar el dinero alemán a Francia, Inglaterra y a todos los países de Europa que a los que le tenían que pagar, pues Europa se va a la quiebra prácticamente, no tienen dinero. Acaban de salir de una guerra monstruosa, acaban de pasarlos, o sea, venían así como estando en una época en la cual pues parecía como que qué padre, al menos ya no hay guerra, y se viene esta crisis económica. Es que no tenemos dimensión hoy en día de lo que significa lo que pasó en Europa en ese entonces, porque fue catastrófico completamente. Entonces, pues, ¿qué hacen los alemanes? Pues se van cada vez más. En ese entonces estaba funcionando en Alemania lo que conocemos como la República de Weimar. La República de Weimar es cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, desapareció la monarquía. Nace una república que
gana o le dan el poder, es que fue bien truculento el asunto. En Alemania iba muy fuerte la parte del socialismo y se viene la revolución de los espartaquistas, que eran como unas revueltas que se dieron, que no eran como socialistas completamente, pero tampoco eran capitalistas completamente, era como una cosa como intermedia, pero sí querían el socialismo, pero no al estilo ruso. Para ganar ellos y quedarse en el poder después del tratado, o sea, con lo del Tratado de Versalles, para quitar la monarquía, les dan a ellos, pero tienen que entregar ellos a todos los comunistas alemanes. Es ahí donde se muere Rosa Luxemburgo y todos esos que eran los ideólogos de del comunismo en Alemania. Los que venían como con toda la influencia y toda la inspiración marxista. Porque, bueno, lo que Lenin hizo en Rusia, pues es que no tiene nada que ver con lo que Marx había pensado, porque nunca hubiera podido implementarse el comunismo en una Rusia rural como fue, pero porque pues realmente el comunismo era como pensado en Alemania. Entonces, pero los entregan, los asesinan y ellos se quedan con el lugar. Pero a ellos les toca firmar el Tratado de Versalles. Entonces, la mitad del pueblo decía no nos ganaron, estos nos vendieron. Entonces a ellos les tocó ser pues los que pagaron los platos rotos de lo que habían firmado en el Tratado de Versalles con tal de acabar la guerra. Pues las revueltas en Alemania eran como en Italia, o sea, estaba todo muy inestable, muchas broncas, eso le fue dando entrada a Hitler, porque Hitler era anticomunista completamente, que sucedió lo mismo que le sucedió en Italia a Mussolini. Al ir él agarrando, teniendo eco entre la gente, pero no siendo comunista, lo empezaron a financiar los grandes capitales alemanes para que el comunismo no entrara a Alemania y no les quitaran a ellos toda su capacidad. No sé si te quieras que hagamos una pausa o me quieras preguntar algo antes de que entremos a la parte de esto. No, no, no. Tocas temas muy importantes. La cuestión es que en el mundo tenemos a como una clase burguesa que dice, claro, ¿cómo voy a permitir que entre el comunismo si tengo el antecedente de siglo XVIII, la ilustración, de que la gente rica antes era la gente de la iglesia? Y luego te dice, no, la gente de la clase alta es la gente que produce, la gente que es dueña de los medios de producción, diría Marx. Entonces llega este socialismo y todos le dicen, ¿sabes qué? No, la riqueza es para todos y por todos. Y, bueno, entonces, ¿de qué sirve esto? Tenemos en Alemania el nacionalismo exacerbado con Hitler, lo tenemos en Italia con Francisco Franco, si no me equivoco, lo tenemos en Japón con En Hirohito, España en con España, Franco. perdón, con Francisco Franco, en Japón con Hirohito, y es muy curiosa la situación de Italia, porque realmente en la guerra Hitler decía que era más una carga que un aliado, que realmente tuvieron que rescatar a Italia varias veces en esta guerra y terminó devastada, igual que Japón, igual que Alemania. O sea, para que la última solución de Hitler fuera suicidarse, creo que tuvo que haber pasado algo muy drástico, un cambio muy drástico en el pensamiento de una persona como él, que su vida era la política. Hay entrevistas con su esposa que dice, es que él no era un personaje, él no era un papel, él era así, él siempre estaba pensando en planes, él siempre estaba pensando en gente, en matar, en qué hacer para exacerbar a Alemania, en por qué los judíos eran menos, en por qué los homosexuales también, en por qué los negros, porque siempre, no sé, la gente piensa que nada más era contra los judíos, pero en realidad era contra las minorías en general. O sea, no solo judíos estuvieron en campos de concentración, hubo muchísima gente más que a lo mejor ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Bueno, en realidad, mira, el asunto del fascismo y del nazismo es que llega un momento en que son tan fuertes las figuras como Mussolini, que Mussolini se encarna en Italia. O sea, es como Luis XIV, que el Estado El soy Estado yo. soy O yo. sea, Francia soy yo prácticamente. O sea, Italia está representada en mí. Ujú. Hitler es Alemania está representada en él.
Esto ¿por qué al final de cuentas se suicida? Es que tiene, lo que te digo, tiene que ver con Alemania y tiene que ver con Italia. A Mussolini lo matan, pero es que Mussolini jamás en la vida se hubiera suicidado. Hitler, ¿por qué? Porque Hitler es alemán. Si te fijas, los alemanes es una cultura que sus dioses se mueren. O sea, sus dioses desaparecen. Llegó el cristianismo porque llegó el Ragnarok y desaparecieron sus dioses y entonces llegó el cristianismo, sus dioses se murieron y aparecieron otros. Esos son los dioses germanos. Entonces, si te fijas en la mitología nazista o en la mitología nazi, era o Alemania es todo o al final de cuentas Alemania tiene que desaparecer. O sea, al final de cuentas las órdenes de Hitler era acaben con Alemania. No, o sea, muéranse todos porque no merecen existir, porque no tuvieron el nivel que la Alemania necesitaba, o sea, que este proyecto necesitaba. Estaba mal Hitler, o sea, Hitler estaba mal, porque si hubiera podido ganar en algún momento, pero no hizo caso. Llegó un momento en que él era más que todos los que estaban ahí. Hubo una parte, un principio en el cual todo era un proyecto bien armado donde tengo asesores, gente inteligente que me dice cómo camina y qué vamos a hacer, pero llega un momento en que él pierde completamente las luces y empieza a dar tumbos. Y ahí es donde entra, o sea, nunca invade Inglaterra, deja medias la parte, o sea, si Hitler hubiera querido, hubiera destrozado Inglaterra, o sea, si hubiera podido. Obviamente los ingleses se defendieron, pero estaban muy endebles. Hubiera podido si ataca como es, pero no, decide voltearse a Rusia. No sé qué miedo, qué pánico, qué algo le sucedía que él no quería, pero se va y se mete con Rusia cuando con Rusia ni estaba en la guerra. Aunque si tú te vas a los principios de mi lucha, pues realmente él iba hacia con los eslavos, o sea, su bronca eran, los franceses y los ingleses iban a ser esclavos de ellos, pero ya que ellos hubieran acabado con los eslavos, que era irse contra Rusia. Pero el asunto es que va y picotea a Inglaterra y luego se da la media vuelta y se va. Y nadie sabe por qué, que esa es la cuestión. O sea, no, da la vuelta, da la media vuelta y dicen, espérate, pero, y le dijeron, o sea, sus asesores le decían, no, espérate, es que no, vamos a irnos para el otro lado. Y de regreso, cuando van para el otro lado, luego van y ayudan a Italia. Y eso lo hace perder tiempo. ¿Por qué? Pues porque se baja a ayudar al norte de África, que Italia estaba de pleito con los... Ay, ahorita se me van los nombres. De repente se me van los nombres. Pero es que Italia estaba tratando de conquistar un país en el norte de África que el siglo anterior, cuando andaban colonizando los europeos África, no se dejaron. Entonces ahora llegó y los atacó y esto sucedió entre guerras. Es lo que hizo que desapareciera también la anterior, la Unión de las Naciones. ¿Por qué? Y eso también ocasionó que la Segunda Guerra Mundial se diera porque era como lo que sería el antecesor de las Naciones Unidas, pero al momento de que no ayudaron, de que no levantaron la voz, de que no dijeron nada, porque Italia había atacado, es de donde viene Haile Selassie, que él les dice en la Unión de Naciones, dice él que mientras la filosofía o la cultura no haya la idea de una raza superior y razas inferiores, va a seguir habiendo guerras. Mientras haya países que se crean superiores a otros, va a seguir habiendo guerras, que luego se convirtió en una canción de Bob Marley, la letra de ese discurso, Libia, que la trata de invadir Libia, Mussolini. Entonces, Hitler va y le ayuda. Y eso lo hace que retrase el tiempo de llegar a Rusia. Por eso cuando llega a Rusia se le viene el invierno encima y pues le pasa, o sea, Lo comete mismo que muchos Napoleón. errores. Pero sí, le pasó lo mismo, le pasó lo mismo. Y si tú te fijas, hay muchas cosas que suceden durante la Segunda Guerra Mundial que tienen que ver. El pacto que hace Hitler con el de Rusia. Acuérdame el nombre de Stalin. Stalin. El pacto de no agresión que hace con Stalin, que tiene que ver con que Stalin deja de ser la Unión Soviética y quiere volver al Imperio Ruso. Entonces quiere recuperar las naciones del Báltico. ¿Por qué? Pues porque cuando Lenin
se mete a la revolución para salir de la Primera Guerra Mundial, tiene que entregar esos territorios a Alemania, precisamente porque se quiere ir de la guerra, pero como Alemania los pierde la guerra, esos territorios se convierten en países después de la Primera Guerra Mundial, pero Stalin los quiere recuperar. Por eso, luego de que recupera esos territorios y que Hitler entra por la parte de abajo de Polonia, Stalin llega por la parte de arriba y se agarra a Polonia. O sea, agarran a Polonia en sándwich y la desbaratan, la desbaratan otra vez, pero allí lo que Stalin estaba buscando era recuperar los territorios del Imperio Ruso. Ya no estás hablando de Unión Soviética, ya son, entonces son muchas cosas que tienen que ver con el pasado, las que van sucediendo durante la Segunda Guerra Mundial, que ya habían pasado. Hitler quiere atacar Rusia, como la atacó Napoleón, y le va como en feria, como le fue a Napoleón, pero se lo dicen y ya él ya no está escuchando. Ahí ya no está escuchando. Por eso empiezan a venirse, empieza a perder, lo empiezan a botar para atrás. Sí, Hitler es, digo, entiendo su personalidad que responde a la época por el hecho de no solo dirigir un país, sino dirigir una guerra mundial, porque todo dependía de él y toda la presión que había sobre él, porque si él movía un dedo, todos movían un dedo. Es impresionante todos estos años que duró Cuerdo, pero la neta es que nadie podría con esa presión. Es increíble la cuestión que manejaba tan grande Hitler. Y uno de los grandes factores que yo creo que influyó mucho en esta Segunda Guerra Mundial fue toda la propaganda nazi que se ve, que todavía se ve en el mundo, porque realmente el marketing que le hizo a su guerra fue impresionante. La gente realmente confiaba en él. Los soldados cuando se hacían granaderos juraban por él, no juraban por Dios, juraban por él. Y la gente realmente lo veía como un dios, como un salvador, ese... ¿cómo decirlo? Fanatismo hacia una persona. Fue increíble lo que sucedió en Alemania y nunca había pensado lo que mencionas, que los dioses alemanes mueren. Y es una gran forma de representar a Hitler, porque mucha gente lo sigue viendo así. Hay mucha gente que sigue creyendo que el nazismo es la solución y que Alemania es una raza superior, la raza aria, como se le decía. Y no sé, la neta es que ¿qué o qué crees que hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Mira, yo creo que hubiera llegado un momento en que lo hubieran aplacado. Sí lo hubieran aplacado, pero a lo mejor no hubieran quedado como quedaron de destruidos los alemanes. O sea, si hubiera llegado el momento en que los Estados Unidos eran muy fuertes en ese momento, o sea, los Estados Unidos no estaban metidos en una guerra y en algún momento, pues a lo mejor lo hubieran dejado un tiempo, pero después se hubiera tenido que hacer. No sé realmente hacia dónde hubiera caminado Europa, pero creo que no sería muy diferente de lo que tenemos, de lo que está ahorita. O sea, no era sostenible. En algún momento lo iban a acabar. El principio de Hitler era el dominar el mundo completamente. Ujú. Digo, después de que acabara con los eslavos, o sea, después de que ganara Rusia, se iba a ir a esclavizar a los ingleses y a los franceses Ujú. y iba a acabar con los italianos y con los españoles. O sea, todos esos, los eslavos iban a desaparecer, los otros iban a convertir en sus esclavos. Ese era el principio de ellos. Él con los chinos no quería saber nada. O sea, los japoneses se inspiraron en él, pero realmente él tampoco era que les volteara a ver mucho, muy cerca. Realmente fueron los japoneses más bien los que se inspiraron en Hitler, los que se inspiraron en la manera de trabajar. ¿Por qué? Pues porque los japoneses tenían un emperador y entonces no les funcionaba a ello la parte como en Estados Unidos del presidente, de que subiera y bajara cada 4 años. Esa parte como que, pues como que no les llamaba mucho la atención. Ellos querían una parte como de emperador o de imperio o de algo así. Entonces, ir a encontrarse con un loco que dice que son una raza superior y que no sé cuánto, pues a estos les pinta rete bonito porque ellos dicen, pues es que los japoneses son muy fantásticos, pero pues son hijos de China. Finalmente son hijos de China. Su cultura proviene mucho de ellos, pero no lo reconocen. Entonces, si te fijas, el paralelismo entre Hirohito y Hitler es muy similar. Ellos iban y era una guerra relámpago, era un país muy industrializado, era rapidito y antes de que me agarres, porque si me agarras me desbaratas.
el asunto es que no lo supieron manejar, pero creo que a la larga es que a Japón lo hubiera aplastado China o sea, en un ratito. Es que no hay forma. Japón no podría haber sido mucho tiempo, tomando en cuenta que tenía enfrente un país con 700 millones de personas. O sea, no había manera. No había manera de dominar semejante monstruo y tan nacionalista que es China. A lo mejor en ese momento no lo entendían, pero la cultura y la profundidad de las raíces chinas no se las sacaban los japoneses, no hay forma. Los europeos, pues en algún momento les hubieran dado, le hubieran dado la vuelta, pues no hay manera, no hubiera podido, era imposible, no puedes acabar pueblos. Hitler no estaba tratando de hacer alianzas. Si te fijas, cuando va invadiendo los pueblos eslavos, hay pueblos eslavos que no, o sea, el colonialismo ruso no les gustaba, o sea, la parte de la Unión Soviética que había entrado y que les estaban haciendo la vida imposible, cuando llegaron los alemanes les abrieron los brazos y les dijeron, ay, wow, qué maravilla, qué bueno que entraron, ayúdennos, y nosotros estamos de su parte y los llegaron matando. Entonces no se supo echar alianzas por toda la parte, no era sostenible, su parte racial, la inspiración de su ideología no era sostenible y se iba a tener que caer. No había tantos alemanes como para dominar a tantos eslavos. Hay muchos más eslavos que alemanes, aunque tuvieran aviones y rifles y todo, no puedes acabarte los pueblos. No creo que si hubiera ganado, no creo que hubiera ganado, a lo mejor hubiera durado más tiempo la guerra, pero creo que o hubieran llegado otro momento de paz, si hubiera llegado otro después, años después hubieran vuelto a empezar las cosas, porque no era sostenible. El proyecto de Hitler a la larga no era sostenible. En algún momento los franceses iban a quedar impactados, como les pasó, que a las 6 semanas se los echaron, pero estaban simplemente impactados y eran los franceses. O sea, tampoco es que fuera la vecina de al lado, pues, o sea, era Francia. Y luego Inglaterra igual. O sea, Inglaterra en ese momento todavía era un gran imperio. Entonces, pues a lo mejor les agarran la isla, pero no, o sea, yo no creo que hubiera logrado germanizar el mundo. Hitler quizás hubieran acotado, no lo hubieran destruido, a lo mejor Alemania queda muy fuerte, pero acotada en cierto espacio, así como quedó Inglaterra y como quedó Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que algo así hubiera sucedido. Me encanta esa frase que dices de que no puedes destruir pueblos y Estados Unidos así con los indios cherokees como... Pero todavía hay, o sea, sí me explico, no los puedes Sí, sí, sí. desaparecer. O sea, puedes querer quitarlos, pero no los puedes desaparecer, todavía existen. Todavía hay, o sea, aquí los españoles llegaron Ujú. y hicieron, o sea, se murió un montonal de gente y todavía seguimos, o sea, todavía siguen y bueno, no seguimos, nosotros nacimos, pero Los las pueblos culturas originarios todavía indígenas, siguen. los pueblos indígenas todavía siguen mezclados, si tú quieres, pero ahí están. Los peruanos igual, o sea, si tú volteas y ves a los incas ahí siguen, y siguen los mayas, y siguen, o sea, no desapareces pueblos. Los puedes debilitar, los puedes acotar, los puedes cercar, encerrar. No inventes, mataron 10 millones 6 millones de judíos y todavía hay. ¿Sí me explico? O sea, y eso sí que son poquitos. Ujú. En comparación de la población del mundo, los judíos son muy poquitos y todavía hay. No hay forma, no hay manera, no puedes desaparecer pueblos. Puedes hacerles muchas bajezas, pero no los puedes desaparecer, por eso no es sostenible. Y ante eso, lo único que recibes a cambio es violencia. Entonces, en algún momento Alemania le iban a regresar, si hubiera ganado o si no hubiera perdido la guerra de la manera como la perdió, se la hubieran regresado de otra forma. Lo que pasa es que esta guerra, pues sí la acabaron como tenían que acabar, o sea, les enseñaron, o sea, destrozaron a Alemania, la destrozaron, la hicieron pedacitos, o sea, y fue venganza rusa, o sea, Rusia entró, desbarató Berlín, lo aplastó completamente, y les quedó claro a los alemanes que
pues que mejor más les valía que ni se les volviera a ocurrir hacer lo que habían hecho. Y quedó muy claro. Entonces ellos empezaron a trabajar de otro modo a partir de ese momento. Sí, me gusta lo que mencionas porque sonaría que pasaría lo mismo que pasó con el Imperio Romano, que llegó a un punto que era tan grande que ya no se podía sostener, que lo tuvieron que dividir en dos y primero falló Occidente y luego Oriente. Entonces, posiblemente hubiera pasado lo mismo con Alemania. Y esa cuestión de que no puedes eliminar pueblos me suena mucho a una corriente que hubo hace algunos siglos, que era el darwinismo social, que aplicaba en la Mm. teoría de las especies, pero en las sociedades, que decía que solo las sociedades más o los pueblos más adaptados eran los que sobrevivían. Ya después la eliminaron y dijeron que no puedes aplicar una teoría biológica a una teoría social porque es muy ilógico hacerlo de esa manera. Y pues sí, cuando ya no les funcionó, pero mientras les funcionó lo hicieron y usaron y dijeron, esta es la verdad absoluta. Acuérdate que toda la historia universal prácticamente está escrita por los europeos. Entonces, todo lo que nos llega a nosotros, cuando de ellos dijeron, ya no hay esclavos, es que somos bien lindos. No, es que ya no les convenían. O sea, cuando a ellos ya no les convinieron los esclavos desaparecieron. Cuando a ellos ya no quieren petróleo, entonces ahora quieren que les compres otras cosas. O sea, todavía tienen mucho poder, ¿cómo se llama? El pensamiento occidental todavía tiene mucho poder sobre el mundo y está basado prácticamente en 4 o 5 países. Realmente por eso están tan espantados con la subida de China, porque China dijo, pues me voy a occidentalizar y ahí nos vamos a encontrar a ver cómo nos va, a ver de a cómo nos toca con este sistema. Metieron a China y ahora ya no hayan cómo hacerle, pues, o sea, se les está viniendo el monstruo encima. Porque pues es que si juntas a todos los países ricos, con la cantidad de gente que hay en China, no juntas la cantidad de gente que hay en China con lo que hay. Entonces, ¿qué haces? Con un tamaño de monstruo o sea, con una fuerza de ese tamaño, toda trabajando para lo mismo, pues, con un territorio tan vasto, con un territorio tan completo. Pero o sea, eso del darwinismo no lo puedes aplicar, pues es que no lo pueden, cuando la ideología ya no les sirvió, buscan otra. Van ellos buscando las razones, pero en base a ese darwinismo, que nada tiene que ver con Carlos Darwin, ellos dicen podemos hacer cualquier cantidad de barbaridades. O sea, ¿por qué? Porque los vamos a civilizar, porque nosotros somos, espérate, o sea, ¿de dónde sacas? Pero eso, pues lo fueron sacando y pues toda la parte de la colonización africana está basada en eso. Ujú. Sí, también la latinoamericana y primero pensamos que es los españoles y luego viene la Operación Cóndor con Estados Unidos, que ese pensamiento de que nosotros tenemos la verdad y te vamos a hacer el favor de que tú sepas la verdad, pero a través de violencia y a través de colonialismo, pues eso ha sido un pensamiento que desde el siglo XVIII antes y después de la Ilustración vienen arrastrando Europa y es una idea que agarra Estados Unidos con las 13 colonias. Pero quién sabe, o sea, realmente hubiera hecho una diferencia todo este pensamiento, o sea, a 20 años, quitando la pandemia, quitando todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Los tigres asiáticos son los que van a subir, son los que van a dominar, porque independientemente de la potencia que son ahorita, de cada 7 personas, una es China. Entonces, todo este poder que están teniendo actualmente y que van a tener, porque realmente las estadísticas pintan para eso, que las 20 potencias mundiales en 20 años va a ser asiáticas la mayoría. Entonces, ¿quién sabe para dónde vamos? Pues mira, no sé realmente no se puede saber muchas veces hacia dónde va porque la historia se escribe hacia atrás, o sea, Ujú, viendo hacia atrás, nunca puedes, la historia no sirve como para proyectar, sirve para ver, para entender qué está sucediendo, porque generalmente los hechos actuales tienen que ver con cosas que nacieron en el pasado o son reinterpretaciones del pasado, porque es lo que los pueblos hacen. O sea, no es posible que lo que sucedió en Alemania hubiera sucedido en África. No puede ujú. suceder porque no tienen historia que avale que puedan hacer un Hitler en África. Ellos tienen otra historia. Entonces, o no puede haber un Winston Churchill en México. No hay forma, no tenemos esa manera de pensar, por lo tanto no emergen aquí. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos valores o cosas
o formas de pensar que el día de mañana puedan darte cierta fuerza. Si tú ves, América Latina está completamente dividida, pero es un territorio muy vasto, es un territorio lleno de recursos, que quién te dice que el día de mañana no se, o sea, no llega a una unidad. No ha llegado, ¿por qué? Pues porque somos muy nuevos. O sea, realmente dejamos de ser colonia hace apenas, o sea, hace apenas 100, 200 años. Comenzamos a tratar de pensar como nosotros. A ver, ¿cómo vamos a pensar? Sí Como, que es un y es, mexicano. ajá, exactamente. Apenas hace 200 años empezamos a pensar eso. Y dices, son 200 años. Espérate, es que si tú te pones a pensar, a Francia le Es llevó, nada. es nada, históricamente es nada. O sea, ¿cuántos siglos le llegó a Francia llegar a darse cuenta que era Francia? Y Francia nació hace cuánto, o sea, nació como en 1500, por ahí en el tiempo de Juana de Arco, fue cuando ellos empezaron a decir, existe Francia. Italia, o sea, Italia tiene menos tiempo que nosotros como país armado, pero pero ellos tienen más cultura, porque de ellos, o sea, tienen una cultura que tiene más tiempo. Nosotros no la tenemos, no tenemos muy poco tiempo siendo país. Entonces, y ante eso nació toda la división de todos los países pero ¿quién te dice que el día de mañana no va a haber Estados Unidos de Sudamérica, por decir? Digo, ahí existe el Mercosur y con todas sus divisiones y con todas sus broncas. Digo, si Alemania pudo hacer, digo, si Europa pudo hacer la Unión Europea, ¿quién te dice que no lo van a poder hacer los americanos un día? O sea, es una cuestión de, no sabemos a dónde. No está escrita la historia y y no nos vamos a desaparecer. Los países no desaparecen. Se pueden unir, se pueden voltear, no desaparecen. Y llega un momento en que tienen que hermanar todo lo que tienen. O sea, los americanos tienen una bronca muy gruesa con todo su genocidio que se aventaron de todos los indios. Van a tener que un día unirlo porque no lo han unido. Ellos todavía se juran, nosotros y ustedes, pero Estados Unidos es uno con todos los que están allá adentro. Y en sus debilidades están sus fuerzas y en sus fuerzas tienen las debilidades. Igual los canadienses, o sea, es que todos los países, hasta que Europa no se una como Dios manda y dejen de estarse viendo como eslavos y franceses, ingleses y españoles y demás, hasta que no entiendan esa parte, que no la han entendido, quisieron unirse económicamente, no se han unido como cultura. La cultura europea es una. Al final de cuentas es una, con muchas influencias, con muchos detalles en cada puntito, pero es una. Son el pensamiento occidental finalmente. No son tan diferentes, se entienden perfectamente los ingleses con los rumanos. Digo, el Drácula de Bram Stoker nació de influencia. ¿Quién pudo entender a Drácula? ¿Quién pudo entender a los vampiros más que los ingleses? A un rumano. Sí, sí, sí. Hablando justamente de que llevamos poco tiempo, estamos casi por acabar. Hay muchísimos temas que no tocamos, tenías mucha razón. Es increíble la cantidad de cosas que salen durante la plática, pero cuéntanos un poquito antes de terminar. Si la gente entra a Entre Historias y Canciones, ¿qué van a encontrar? Estamos ahorita haciendo una serie, mira, ahorita yo tengo dos programas que salen en el radio, uno es Entre Historia y Canciones y otro es La Tertulia del Fondo. Si entran a iVoox, en el canal Marcelo Velázquez Oficial, van a encontrar ahorita una serie de la historia de México. Empezamos haciéndolo como La Conquista. Ujú. Dijimos, ay, vamos a hacer unos programas especiales en septiembre, me los pidieron en la estación, hay que sacarlos para septiembre. Pero empezamos y dije, no, espérate, vamos a seguirle. Pues llevamos 20 programas de la conquista y todavía no acabamos. O sea, todavía no cae Tenochtitlan. Todavía no cae Tenochtitlan y ya llevamos Ok. 20 programas de 2 horas más o menos cada uno. Y le vamos a seguir con el virreinato. Entonces, y le vamos a seguir con la independencia de México y luego, o sea, yo creo que le vamos a seguir Ujú, hasta pasando la revolución. ujú. Entonces, todo este año va a ser prácticamente monotemático. Si quieren conocer los hechos de la historia de una forma distinta, nadie, o sea, yo no invento nada, no inventamos nada, a lo mejor hay muchas opiniones mías, pero finalmente los hechos ahí están, no los invento. Este,
Y eso es lo que se pueden encontrar ahorita si entras a buscar en iVoox, en el canal de Marcelo Velázquez Oficial. Están todos desde el 1 hasta, creo que ahorita vamos en el 18 en iVoox, pero yo ya voy como en el 20 en la estación. Y creo que ahorita va a ser lo que voy a estar subiendo, porque aunque tengo el otro programa para no cortar la serie, Ujú. un programa 1, 2, 3, 4, y están así numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está la historia de México. Y ahorita estamos todavía en la conquista. Estamos ¿Qué pasa apenas llegando. con esta doble historia que, digo, en todo tipo de historia se da, pero lo he visto muchísimo más en la mexicana, que está una historia que se supone que nos dan y la historia que es, según No, la pero gente? no es la mexicana, es la mexicana porque aquí vives. Ah, Eso bueno, pasa sí, en todos quizá. lados. O sea, los americanos también idolatran a Washington y a Lincoln y todo. Y pues si les buscas, también tienen sus trapitos, sus trapitos. Mira, existe una historia que se hizo para poder hacer un país. Erróneamente, lo que tú quieras, dijeron, vamos a inventarnos unos héroes. Entonces, ¿qué es inventarte unos héroes? Agarras a ciertos personajes que van de acuerdo al momento con el que se hizo esa historia y a esos personajes los idealizas. Entonces haces un Benito Juárez de bronce y haces un Zapata de bronce y haces un Santana que se está quemando en el infierno y cosas así. Pero es que somos muy jóvenes. Tenemos muy poquito tiempo haciendo, o sea, ya los franceses tú puedes decir, ay, pero oye, Franz, espérate, es que los franceses tienen mucho tiempo, ya pasaron por eso. Los ingleses ya pasaron por eso, por esas partes de estarles pulgando a la historia, hacerla ideal para decir, ay, venimos, ¿de dónde viene el Arturo y de dónde viene Juana de Arco y de dónde? Pues viene de esas idealizaciones de los grandes héroes como Benito Juárez, incorruptible, y Zapata, incorruptible, y bueno con los indios, o sea, esas partes, pero es muy reciente con nosotros. Se pierden en la historia todas esas idealizaciones que hicieron los europeos y que todos los países hacen. Y estamos sacando ahorita esa nueva historia, no nueva, sino sin tantos tapujos. Y ahorita estamos divididos entre, y sí, estamos divididos en eso, entre si los españoles fueron buenos o los españoles fueron malos, que ni fueron buenos ni fueron malos, simplemente fueron. Y va a llegar un momento en que vamos a entender las cosas como es, porque así fueron, no las vamos a cambiar, porque Cortés sea bueno o sea malo, no cambia. Lo que sí cambia es si los indios fueron como te los platicaban, que llegaron 500 y los sometieron, o que eso no fue lo que sucedió, pero que está hecho para un momento. Acuérdate que los que nos independizan de los españoles son los españoles. Entonces, en ese momento sube la raza española al poder como raza, como país ya, que entonces quieren hacer ver que los indios no eran buenos, eran muy dejados y se dejaban someter y los españoles eran bien heroicos y cosas de esas. Eso es lo que tenemos que cambiar. No si Cortés fue bueno o fue malo, es nosotros defendimos, o sea, los indios, porque ni siquiera es nosotros, los indios defendieron lo que sí lo defendieron y lo defendieron como el que más. Y que perdieron, bueno, pues se pierden o se ganan guerras, no hay forma. Pero una cosa es que se pierdan y otra cosa es que se dejen. No se dejaron. Eso es lo que hay que ir entendiendo, que nosotros tenemos mucho en nuestra historia que es muy importante en ese aspecto. Sí es, la conquista se ganó por los españoles, sí, pero se ganó a la mala y o sea, y con lucha. O sea, no fue como, ay, sí, ya llegaron, pásele. O sea, pásele, ya quédese aquí, mire, le damos este pedacito y nos agarraron y se pusieron a matar a todos los indios que había. No, no, no pasó así. Eso es lo que estamos tratando de mostrar en esta serie de la conquista, una visión como más moderna, con todo lo nuevo, tomando en cuenta todo lo que hay de historia para poder sacar una historia más real que la que te habían que la que normalmente oficialmente te platican. Bien, entonces, así es, gente, pues ya saben que van a encontrar entre historias y canciones, ahí por si lo quieren escuchar en su estación en iVoox. Marcelo, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Digo, obviamente se queda abierto para terminar este tema y muchos más que se pueden hablar en este tipo de podcast. Pues nada, ha sido un placer platicar contigo durante este tiempo. No, el placer fue mío. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado, Afi.
No, hombre, muchísimas gracias a ti. Ya lo vas a ver en unos días ahí en YouTube y en varias plataformas. Entonces, muchísimas gracias, gente. Esto ha sido temas de conversación. Nos vemos la siguiente semana, nos vemos mañana en De Tópicos y Utópicos con una entrevista especial que tenemos ahí en SMX Televisión. Y recuerda que si nadie te lo he dicho hoy, yo te quiero mucho. Muchísimas gracias y nos vemos. Vamos a dejarte grapar.